se sabe lo que hay que hacer. Y por la voluntad se decide lo que hay que hacer. No siempre coordina el discernimiento con la voluntad. Y con la voluntad, por ejemplo, puede ser si está equivocado el discernimiento y la persona no está muy evolucionada, entonces la voluntad no tiene fuerza tampoco para seguir el impulso del discernimiento, aunque sea con motivos indeseables. Pero en lo que hice un énfasis especial es la distinción entre el discernimiento, digamos, y la discriminación. Son dos etapas muy distintas dentro del mundo mental. Es una etapa, la discriminación, que es la que tiene el animal instintivamente de seleccionar las hierbas que le van mejor. Pero el hombre no puede fiarse del instinto natural, porque a través de las edades lo ha ido pervirtiendo. Lo que debe hacer es adquirir el instinto en una etapa más elevada, que es la intuición. Entonces solamente le queda el discernimiento, claro, cuando lo ha conseguido, que debe indicarle aquello que más o menos la discriminación señala. Así que la discriminación es, digamos, hacer comparaciones de muchas cosas, pero espontáneamente, sin darle ningún matiz, ninguna idea preconcebida. El discernimiento está actuando ya por motivos internos, por motivos superiores. El discernimiento siempre es, digamos, la antesala de la intuición y por lo tanto de la iniciación. Y decide aquello que cree, digo, no que sea, que cree que es lo más, digamos, lo más conveniente. Entonces el tercer elemento es la voluntad, que no pertenece al nivel mental, sino al nivel átmico. Por esto siempre digo, hay que hacer una distinción entre la voluntad y entre el libre albedrío, entendiendo por libre albedrío algo parecido a la discriminación y al discernimiento, o la capacidad de decidir y, por lo tanto, como repito muchas veces, a la oportunidad que tiene el hombre de equivocarse, porque es como base de la experiencia. Y tanto que la voluntad es la superación del libre albedrío, es el hágase, ya se aplique a cualquier movimiento interno del logos, como al hombre en su propia vida psicológica. Él decide hacer una cosa, es la voluntad. La voluntad es, digamos, una expresión a nuestro alcance del propósito de la divinidad, del ser. En tanto que el discernimiento implica más la capacidad de realizar. ¿Es cuenta la distinción entre el ser como voluntad y la realización que proviene de un número infinito de discernimientos y discriminaciones? Una discriminación equivocada o un discernimiento erróneo de nada sirve, porque la voluntad en este caso tampoco puede operar. Es decir, que se puede utilizar la voluntad a la manera del mago negro, que la utiliza para fines perversos. Él ha discernido una cosa y no quiere apartarse de ella, sabiendo que atenta contra los planes del Creador. Y ha elegido por discernimiento y por una especie de instinto de conservación el trabajar en favor de las fuerzas negras, atentando contra el plan del Creador. Entonces todo este proceso yo creo que se puede resumir en los aspectos, primero, de la discriminación, en la cual el yo sabe las cosas, el valor de cada cosa, en un sentido quizá subjetivo, y el discernimiento que sabe el valor de cada cosa y no tiene por qué estar discriminando. Puede equivocarse, pero sabe que aquello puede convenir o no puede convenir. En todo caso, lo que está haciendo es utilizando un aspecto de la divinidad
que es la mente, digamos, que está enfocada en valores internos. Entonces la voluntad sanciona el discernimiento y el hágase o el cúmplase la ley, que es la técnica del esoterista. Cúmplase la ley. Y a partir de aquí viene todo el proceso, digamos, psicológico del individuo. Podríamos decir que la discriminación pertenece más o menos al pasado, que el discernimiento pertenece al presente, hablo en términos de un discipulado, y que la voluntad espiritual pertenece al futuro del individuo. No sé si la idea ha sido clara, pero no se puede pasar. Uno sabe lo que es la discriminación, sabe las cosas que existen, distingue entre los colores claros y los colores oscuros, o entre unas cosas que son más agradables al tacto o a la vista. Esto es discriminar. Ahora, la discriminación es elegir de todo aquello que ha discriminado lo mejor para cada caso, para cada circunstancia, para cada momento de la vida. Yo diría que primero tenemos que limar todas las cosas que nos hace falta para llegar a hacer una discriminación, un discernimiento completamente, digamos, a nivel de lo que ellos esperan de esta palabra, discernimiento. Pero primero, el discernimiento no es lo mismo en diferentes niveles de la conciencia humana. Cada persona puede ser, si aquella persona todavía es un poco egoísta, su discernimiento es de una clase. La otra, la persona que es su personalidad es lo último para él, aquel discernimiento es distinto. Y en esto pueden equivocarse cuando hacen la pregunta directamente, ¿qué es el discernimiento? Entonces hay que decir, la persona tiene que saber primero si está tan limpio para saber discernir, porque si no siempre discernirá a través del yo. O sea que el yo tiene que estar muy anulado para que un discernimiento sea limpio y puro, porque si no siempre se hace a nivel de nuestras conveniencias. Bueno, pero yo digo, no sé, estoy perfectamente de acuerdo con lo que tú dices, pero entonces la respuesta quizás más exacta esté en el resultado de aquello. Si aquello es bueno, el señal de discernimiento ha sido más, digo yo, ¿no? Sí, pero tiene que estar seguro de que decir, ve, he discernido y no me ha servido para nada. Tiene que saber que la culpa estará en él, porque el discernimiento no tiene que ir unido a una voluntad personal, tiene que estar ya por encima. Entonces será puro ese discernimiento, y entonces difícilmente las consecuencias serán malas, sino que él verá, sean las que sean, que es las que le convenía a su yo superior, digamos, pero el pequeño yo tiene que estar anulado primero. Si no, el discernimiento siempre está condicionado por lo que nos parece que nos conviene. Y esto es, aquí en este punto creo que fallan muchos esotéricos, muchos, porque conocen la palabra desde un punto de vista intelectual, pero al ir a pensar y al ir a emplearlo, aquello lo hacen desde el pequeño yo. Aquello que... Sí, no, quiero decir que yo también tuve hace algún tiempo tuve esta misma inquietud de la pregunta de Marisol, y de alguna manera obtuve una respuesta de tipo ashrámico, que venía a ser la siguiente: es decir, después de efectuar el discípulo o quien sea la conveniencia de la valoración de las diferentes posibilidades que se le ofrece, entonces él tiene el libre albedrío de elegir cualquiera de estas. Pero generalmente hay tres puertas de salida a esta situación que de alguna manera le preocupa. Tiene una salida de tipo físico, que es la acción inmediata; tiene una salida de tipo emocional, que es la salida de alguna manera del deseo; y luego tiene la salida mental, que es la de la conveniencia. Pero si ninguna de estas tres puertas le es satisfactoria, tiene una cuarta, que es la que decía un poco Leo, la del alma, ¿no? Y entonces, o como decías tú, cúmplase su voluntad, ¿no? Es decir, de alguna manera te dejas inspirar, te dejas guiar, y si te conviene o no te conviene, no la juzgas, ¿eh? Es de alguna manera el cúmplase la ley que decías. Claro, pero hay una cosa aquí, que cuando el discípulo, yo siempre hablo en términos de discipulado, entonces el discípulo, la tarea inmediata del discípulo, no es simple discernimiento, sino la intuición. La intuición libera el alma del discernimiento, porque el discernimiento es mental, en tanto que la intuición pertenece al plano búdico. El discernimiento puede equivocar,
pero la intuición no. Y si no operad sobre vuestra propia conciencia psicológica, y os habréis dado cuenta que después de discernir un problema una infinidad de veces, surge inopinadamente una respuesta que no sabes de dónde proviene, pero que es la justa, que aplicándola conduce a un resultado óptimo. Hablo, claro, en términos espirituales, pero hay que matizar que el discípulo se mueve en los tres mundos del esfuerzo o en los tres mundos del karma, y que la equivocación no es prerrogativa del hombre corriente o del hombre prehistórico. En cierta manera el hombre prehistórico no se equivoca tanto, porque una gran parte de su vida es instintiva y sigue lo mismo que el animal, los impulsos de la especie que le guían en forma de rebaño hacia determinados fines del creador. Pero cuando el individuo se ha segregado de la gran masa humana y empieza a adquirir, digamos, ya no el sentido, digamos, instintivo, si que lo ha perdido, sino que adquiere el razonamiento, entra en la etapa de la discriminación y del discernimiento. Y esa etapa dura muchos miles de años, así que tengan paciencia. Pero que luego viene una etapa, a través de la antakarana, en la cual la mente concreta queda tan iluminada por el alma que prácticamente quiere barrer el discernimiento y la discriminación, quedando solamente el ser o el alma que opera a través de una mente estable. Una mente serenamente expectante. Yo siempre utilizo ese término porque para mí es significativo. El término, por ejemplo, serena expectación siempre es una atención conducida desde arriba. Ya no es una mera, digamos, concentración de factores a través del centro ajna, sino que opera en gran medida el centro del corazón, que es el centro intuitivo. Porque daos cuenta la diferencia entre el centro ajna, el centro sahasrara y el centro anahata del corazón. El corazón sabe, ajna conoce y el aspecto superior quiere. Por lo tanto, aquí hay ya tres factores: el creer o el ser del primer aspecto del hombre, el centro coronario. Entonces viene la intuición, que jamás se equivoca, que es el corazón, porque el corazón está enlazado con valores eternos, está enlazado con los valores del plano búdico, y el centro ajna, que se ve obligado para persistir dentro de su comunicación mental a discernir o discriminar constantemente. Y la etapa del hombre corriente es la discriminación, y en una etapa más elevada el discernimiento. Y cuando el discernimiento se ha ido volviendo claro, entonces empiezan las grandes avenidas, o se abren las grandes avenidas de la intuición. El hombre se ha liberado del conflicto de tener que decidir entre dos o más cosas, sino que irá directamente a aquello que precisa, a lo más conveniente, a lo más útil y a lo que puede constituir un servicio para la humanidad dentro de la cual se halla ubicado. ¿Te das cuenta? Es un proceso que estamos siguiendo por etapas todos. Y podría deciros además que la vida del discipulado se está rigiendo por estos factores. Un factor, por ejemplo, en el cual el discípulo empieza a discriminar correctamente y a discernir claramente. Se da cuenta que se equivoca muchas veces, y entonces, tal como vulgarmente se dice, tiene que afinar la puntería, tiene que estar muy estrechamente vinculado con la acción, para que la acción no sea un producto de los vehículos y no sea la acción de su propia vida, que no sea un instinto. Es decir, que el instinto queda razonado, y al razonar del instinto se convierte en intuición. Y entonces, cuando la intuición opera sobre la totalidad del individuo, empieza aquella etapa tan querida para los discípulos dentro del corazón del maestro, pero que se inicia con el elegir correctamente. Estás libre del conflicto de decidir, y cuando decides siempre es por imperativos superiores o causales. Y después de esto podéis añadir aquí todo cuanto habéis, estudiado en los libros esotéricos, porque la puerta, sí, un momentito, la puerta de la iniciación siempre es el discernimiento, es la puerta, pero
El trecho que va de la puerta a la antesala iniciática es medida siempre en términos de intuición. Los últimos tramos del Antacarán son intuitivos. La mente concreta no tiene nada que hacer aquí. Está más allá de la mente concreta. Y Susana. Lindsay, ¿te has visto en un libro que el ego se puede equivocar referente al plano físico? ¿El ego? Sí. Puede ser. Bueno, depende del significado que le da Lipiter al ego. No, se refiere al yo superior. No. El yo superior y causal está por encima de los tres mundos. Dice que como él también se está desarrollando, está evolucionando, pues entonces tiene... Bueno, en un sentido quizá muy raro, un maestro también se puede equivocar. Pero la equivocación del maestro vencerá porque los planes del Señor del mundo, o los planes del lobo solar, digamos, ante una cosa que estaba muy bien estructurado, o bien estructurada, ha dado, digamos, ha dado un cambio a su orientación y propósito, porque ha considerado una acción más conveniente. Y no es que se haya equivocado el maestro en este caso, sino que ha seguido otra dirección, el propósito del lobo, y da esta aparente confusión. Pero estoy cansado de oír o de ver en algunos libros esotéricos que el maestro Moria y el maestro Kotumi se lamentaban de haber hecho esto o de haber hecho otra cosa. No sabíamos hasta qué punto se habían equivocado los maestros en esta cuestión. Pero ellas lo dicen claramente. Si hubiésemos sabido los resultados de esta acción, no hubiéramos hecho esto o lo otro, no recuerdo el caso que era. Pero a mí, personalmente, viendo la cosa en forma psicológica, tal como es mi costumbre, me doy cuenta de que el ego, en el cuerpo causal, es decir, el ángel solar, que está por encima de los adeptos, yo creo que no puede equivocarse. Al menos la equivocación no está a nuestro alcance. Y todo será perfecto porque está libre de la discriminación y del discernimiento. Está llevado por impulso de amor que no tiene mácula, por así decirlo, que es lo que trae como vida el discernimiento, la mácula. El corazón, cuando es puro y desahogado, cuando hay paz, la mente está silenciosa, está recogida. No opera como opera la mente concreta. La mente concreta es una mente de lucha, de competición, de extenderse en horizontal, en tanto que la mente intuitiva va rectamente hacia un objetivo superior, se levanta como una perpendicular sobre la horizontalidad de la mente concreta. Es lo que se llama la cruz del discípulo. La parte vertical o perpendicular lleva la parte hacia, digamos, hacia las cúspides del yo superior, buscando, como se dice místicamente, la casa del Padre. Y la línea horizontal es la línea del servicio, no de la equivocación. Y hablo de un discípulo avanzado, en este caso de un iniciado. Entonces los brazos de la cruz son correctos. Es una línea vertical que atraviesa a una línea correctamente horizontal. Y en el centro está la vida del discípulo o del iniciado, o si lo preferís, la rosa cruz. La rosa en la cruz es el significado de la orden Rosa Cruz. Situarse en el centro de todas las cuestiones. Es otra forma de decir la serena expectación, si lo analizáis un poco por analogía. Porque claro, hablamos de la cruz como la expresión del karma. Pero en el principio de un sistema solar, los señores del karma regulan la extensión y profundidad del círculo, no se pasa. Se extienden del norte a sur, de este a oeste, hablando en términos geográficos, creando una cruz a la medida del logos que va a encarnar. Y lo que llamamos el círculo infranqueable, o círculo no se pasa, el Rinpoche del tibetano, no es más ni menos que el sitio exacto de la cruz correcta, donde tiene que encarar en el centro el logos. Y entonces el logos cifra la atención en aquel punto central. Y cuando ha logrado centrar su atención en aquel punto central, los señores del karma desaparecen. Y uno se pone al norte, otro al sur, y otro al este, y otro al oeste.
en relación con el cosmos o con la estrella hacia el cual apunta el logos. Es como el norte de nuestro hemisferio o de los meridianos siempre es la estrella polar. Pero daos cuenta que antaño nuestro eje apuntaba hacia la estrella Sirio, de la constelación de Alcán o del Perro, y que hay mucho que pensar ahí, porque ya empieza el por qué los señores del karma, y por qué son 4, pero que están en toda organización de tipo cósmico. Los señores lepicas de de Sirio, de la fraternidad de Sirio, son los encargados de constituir los círculos infranqueables dentro de nuestro sistema cósmico, del cual nuestro sistema es el plano físico. Respecto a la pregunta del maestro tibetano, añade aquella frase de que aquel que conociendo el final desde un principio, entonces claro, indudablemente las decisiones que se vayan tomando pueden resultar confusas a la mente, porque la mente como tal no ve nada más que pequeñas etapas, pequeñas porciones, y no conoce la totalidad, que de alguna manera, como dicen los budistas, es la unidad que de alguna manera se expresa a través del tiempo y del espacio, que sería esta formación de esta cruz kármica de los 4 elementos, ¿no? Sí, sí. El tiempo y el espacio están involucrados en la creación de un universo, pero siempre hago constar que yo entiendo por espacio, digamos el espacio, aquella porción de éter, o el éter, digamos, es realmente la porción de espacio que un logos necesita para su creación. Él crea dentro de unos círculos bien definidos, bien estructurados, matemáticamente, digamos, realizados, para que no exista ni más ni menos que lo que pueda contener. No puede pasar de aquí, salvo que pueda trasladarse en su cuerpo búdico hacia el plano búdico del sistema cósmico. Y eso es aparte. Hablamos del sistema físico de un universo. Primero, porque es lo que está más a nuestro alcance. Y segundo, porque no podemos pasar de este centro, que no será simplemente como centro en el Sol físico, hasta el último de los planetas, Plutón, sabiendo como sabemos que la hora de Plutón tiene también una anchura tremenda, que se escapa también, que por una parte del círculo no se pasa, y no sabemos si hay algo más que constituye la aura, digamos, total del logos solar. Pero el logos no puede pasar dentro de su esfera creativa, de este círculo no se pasa. Un círculo que a través de iniciaciones cósmicas irá ensanchando, porque la veis crecer y multiplicarse, ¿verdad? Eso se aplica lo mismo a los hombres que a los dioses. Se expansionan, crecen, llegan a cierto punto de su evolución y luego desaparece el universo. Y luego viene el reposo. El reposo del hombre es el Devacán. El reposo del adepto es el Nirvana. Y el reposo de un logos es siempre el Pralaya. El Pralaya es el descanso del guerrero que ha luchado, que ha creado. Cuando se inicia el universo, dice, hágase la luz. Y cuando termina el universo, es una atención del logos sobre el punto céntrico de la cruz del logos que ha creado, que han creado los señores del karma. Cuando el logos ya ha cumplido su misión, retira su atención de aquel punto y por un proceso alquímico llevado a cabo por los Devas, todo se refunde como energía a su principio constitutivo. Vamos a insistir sobre los recuerdos y todas estas cosas. Está en cualquier punto de su vida cósmica, porque utilizará sus recuerdos como base de una futura creación. El logos está en su segundo universo, pero los señores del karma iniciaron la cruz kármica que corresponde al logos precisamente partiendo de todo cuanto consiguió el logos en el primer universo y todo cuanto realice el logos solar en este segundo universo será las bases para el próximo universo. Fructificará progresivamente dentro del Pralaya y no el Manvantara que seguirá o Manvante que seguirá. Entonces surgirán la experiencia del primer y del segundo universo hasta que alcance los 7 universos que tiene que desarrollar.
Los que serán los primeros responden a los primeros rayos, primero, segundo y tercero. Vendrán después los rayos de atributo, los 4 sistemas solares más. Eso no sabemos por qué, son 7, pero es la ley. Toda la naturaleza refleja el septenario. Y por tanto estamos nosotros en plan de descubrir el porqué de las cosas. Porque a veces se dice son 7, otras veces son 10 y otras son 12, y en fin, que hay una serie de, digamos, de complejidades que solamente puede resolver la intuición. Así que una cosa esotérica no se comprende, hay que dejarla, porque esotéricamente tiene que venir por intuición, no por simple discernimiento, hacer estudios más o menos complejos, más o menos intelectuales. Es la ciencia infusa, tal como decían los antiguos cristianos. No hay que preocuparse, no hay que esforzarse para adquirir una verdad. La verdad tiene que venir a ti cuando tú estés preparado, igual que vino el maestro cuando el discípulo está preparado. La intuición viene cuando la mente está preparada para recibirlo. Pero daos cuenta que cuando tenemos la mente atiborrada de principios, de conclusiones, de discernimientos, de elucubraciones y de todo cuanto constituyen las opiniones del ser humano sobre importa qué asunto, no puede penetrar la intuición. Daos cuenta por qué en las ramas te exigen 7 años de silencio dentro de las ramas, porque el discípulo vive la vida social y tiene que relacionarse con otros seres, y por lo tanto para él no reza el silencio. Hablamos en términos ocultos, y todas las escuelas esotéricas, si son reales, exigen 7 años. Son 7 años también de silencio, y hay que prepararse para el silencio. Y a veces, en lugar de pensar, la técnica sería no pensar, tratar de ver qué es lo que sucede. Pero claro, cuando dejamos el pensamiento nos sentimos huérfanos, nos sentimos solos, nos falta algo. Y es la reacción del yo contra la invasión de fuerza superior. Es la resistencia que ofrece el elemental constructor de la mente o del cuerpo mental del hombre ante la invasión de fuerza superior, porque aquello es su muerte, la muerte de su actividad concreta, que es la que realmente es la separativa, la que crea la separación entre los seres, la que crea distinciones, los matices y todo cuanto surge de esta cosa tan enmarañada y tan compleja, que es el sistema psicológico del hombre. Una de las preguntas que tenía para ayer y que van un poco a cuento ahora es, dijiste que el karma apareció cuando aparecieron los hombres, y entonces siguiendo con este tema, uno que iniciaste quizás hace unas 3 o 4 charlas en la misma India y que nunca se ha tocado, es el tema de la regresión kármica, de alguna manera, de magos negros o de quien sea, ¿no? Sí. Bueno, el karma, hay que buscar la analogía de los 4 pétalos de la columna vertebral, del centro muladar del ser humano, en oposición a los 3 que tiene, los 3 pétalos que tiene el reino animal, los 2 que tiene el reino vegetal y el pétalo uno solo que tiene el reino mineral. El karma opera sobre grupos, en todo caso, sobre rebaños cuando son animales, o sobre grandes concentraciones minerales o vegetales. Es decir, sobre los devas más o menos evolucionados que constituyen estos reinos, o las especies dentro de estos reinos. Pero cuando el individuo se individualiza, adquiere el poder de participar kármicamente en el karma del planeta, y por lo tanto empieza a actuar la ley de los señores de picas, es decir, de la gran fraternidad de Sirio que guía los destinos del sistema solar, y que por lo tanto está una relación magnética entre el 4 pétalo y el 4 reino, como podemos decir la 4ª raza también, pero que tiene que ver cuando el individuo, todo cuanto realice a partir de la mente, es el karma individual. Hay que distinguir entre el karma individual y el karma de grupo o el karma de reino. Me refiero concretamente, con esas palabras del 4 pétalo, con el karma cuando se hace históricamente personal para el hombre.
para un solo individuo, porque éste está separado de la masa animal de la que proviene. Ya jamás será un elemento dentro de un grupo, sin poder de reaccionar, donde triunfan siempre los más fuertes y no los más hábiles. Hay que hacer esta distinción. Los rebaños se guían por la ley de lo más fuerte, pero espiritualmente, en el reino humano, siempre triunfa la ley del más hábil, del más inteligente. Lo más puro sí que es lo que tenga más en sentido de cualidades. Naturalmente, siempre hago mención cuando el hombre deja de pertenecer a la historia para convertirse en el portador o en el escritor de la historia. Él escribe su historia. Ya no lo escriben los devas, ya no lo escriben las circunstancias históricas del momento, ya no escriben su historia los elementos circundantes, ni el grupo al cual anteriormente estaba vinculado, sino que es él que, por poseer una mente autoconsciente e individualizada, tiene el poder de crear su historia, y en la creación de su historia se halla el karma. El karma es la historia del hombre, es decir, la reacción entre sí contra la ley o a favor de la ley de todos los actos que el hombre realiza a través de la mente, a través del cuerpo emocional o a través del cuerpo físico. Damos cuenta la distinción entre karma individual y karma de grupo, karma de especie, karma de reino, karma de plano. Porque estos son aparte, digamos, son los vehículos de la voluntad del Creador o de la voluntad del hombre. Es cuando empieza con los primeros aleteos del discernimiento y la discriminación, una autoconciencia perfecta. Pero la autoconciencia perfecta tendrá que crecer en todos los planos, hasta adquirir la conciencia cósmica. Y hay mucha tela que cortar hasta llegar a este estado de conciencia. Y creo que los grandes discípulos, los que se están preparando para la iniciación, se han encontrado con grandes dificultades en su vida de discípulo, porque tienen que luchar contra toda la tradición del pasado del mundo, tienen que luchar contra sus vinculaciones con rebaños de especies a los cuales pertenecieron, tienen que luchar contra los elementos vitales que se agitan en el ambiente, y por lo tanto esta lucha lo hace más viejo de lo que es. Envejece la lucha, envejece su cuerpo, trabaja, se esfuerza, lucha, hasta que llega un momento en que triunfa. Y inopinadamente, sin darse cuenta, un día siente algo dentro de su corazón que le desborda de ternura y de paz y de plenitud. Ha tenido un contacto con el plano búdico, que es la avanzada, digamos, de la conciencia cósmica. Y desde entonces ya jamás podrá perderse. Habrá sido un relámpago solamente en noche oscura, pero él ya sabe por aquel relámpago la calidad de la luz que está permanentemente en los lugares cósmicos. Respecto a la pregunta, recuerdas que salió cuando de alguna manera estabas dando las leyes de la evolución de las especies y había las 4 puertas por las cuales los animales se individualizaron. Y yo te recordé que Darwin de alguna manera decía que los simios eran también, o sea, yo decía que había sometido a la 5ª puerta. Y tú me contestaste y dices, ¿no te parece que podría ser una regresión? ¿Podrías comentar esto? No comment. Porque yo decía, igual, por ejemplo, que decimos que el simio es el antepasado del hombre, se puede admitir que puede ser una regresión del ser humano. Y fijaos bien, damos cuenta también de algo muy interesante, que todo ser humano lleva en sí el sello al cual ha pertenecido en un pasado, que no hay todavía tipos puros humanos, hay personas que se asemejan a alguna especie animal y personas inteligentes, lo cual demuestra que existen ciertos vestigios que tienen que liberarse. Ayer hablábamos del trabajo
por ejemplo, de las razas. Es interesante que todos estamos participando en el esfuerzo del Manu por crear una raza superior. No la que buscaba naturalmente Hitler, sino la raza aria perfecta, como anteriormente se buscó el tipo andante perfecto o el tipo perfecto lemur. Todo esto hay que tenerlo en cuenta el discípulo. Y naturalmente, ¿por qué el hombre se asemeja en cierta manera a ciertos animales? Porque todavía quedan dentro de su átomo permanente resquicios, o quedan todavía pequeños recuerdos de aquel pasado del cual tiene que separarse. Decíamos también la existencia de los egregores. Cada tipo racial crea egregores que se anteponen contra los arquetipos que presenta la divinidad para ser realizados. Entonces el trabajo de los discípulos del primer rayo es tratar de destruir los egregores del pasado, porque están atentando, obscureciendo la luz de los arquetipos de las especies, de los reinos y de las razas que tienen que surgir. Están colaborando con el Manu, como colaboran con el Manu ciertas huestes débicas del primer rayo, que pertenecen a civilizaciones débicas del pasado, pero que están presentes en el planeta para ayudar la obra del Manu. Lo mismo puede decirse acerca del Bodhisattva o del Señor Maitreya o de Cristo. Están siendo ayudados por legiones de ángeles que pertenecen a evoluciones superiores a las que están laborando aquí en la Tierra, porque hay una fraternidad cósmica. Y algo que no dije ayer, porque me alargué demasiado, me parece, es que hay embajadores en el concilio de Shambhala de todas las logias del planeta, y los estados del mundo se rigen por principios espirituales. Lo que pasa que dentro de los estados y la legislación de los estados y el gobierno de los estados existe el egoísmo de los hombres, pero están reflejando el concilio de Shambhala. Y en el concilio de Shambhala, además de los grandes seres que mencioné, hay los embajadores, precisamente, de cada una de las logias planetarias o fraternidades blancas de cada esquema terrestre. Y hay también embajadores, cuando el caso lo requiere, del propio sistema solar y aún de la gran fraternidad de Sirio, como sucedió en el momento en que el hombre se individualizó, el hombre animal me refiero, en el cual hubo una gran efusión de fuerza, del cual la mente humana no puede todavía calibrar sus resultados, como pasó también cuando se hundió la Atlántida, cuando el propio logos terrestre invocó fuerza cósmica, porque aquello atentaba contra el conjunto planetario y era un peligro. ¿Cómo sucederá si los hombres juguetean con la bomba atómica? Porque la primera nación que de una manera solapada, beligerante o inteligente o cruel o como sea lance la primera bomba atómica, desaparecerá del esquema terrestre, o de nuestro sistema planetario, o de nuestro planeta en particular. De ahí que la persona esotérica que tiene miedo a una bomba atómica o a bombardeos atómicos es porque no conoce la ley. Que no se trata solo de nuestro pequeño planeta, se trata de todos los planetas de este universo. Y hay los observadores silenciosos de cada esquema que están vigilando a la humanidad, a más que nuestra propia jerarquía, porque el hombre de la Tierra ha avanzado mucho técnicamente. Naturalmente, cuando se ha avanzado mucho técnicamente, pero moralmente está al mismo nivel de antaño, hay el peligro de que cualquier ser malintencionado pueda dispararte una bomba atómica. De ahí la necesidad de que se tenga en cuenta esto, de que se eviten estas fricciones que existen entre las naciones que poseen estas bombas. Esto es una cosa realmente esotérica y procede de las ramas, porque al discípulo, por ser discípulo y por pertenecer a las ramas
no es perfecto. Y a veces todo el mundo lleva miedo singularmente, en épocas de tensión y de crisis, y de guerra fría o de guerra caliente, en la cual existe esta manipulación de las ideas, de los sentimientos de los hombres, que entonces caen en el pesimismo. Es en las ramas donde se aprende, digamos, a discernir claramente la cuestión. Ya sabemos, dentro de un plan esquemático psicológico de lo que son las naciones hoy día, que lo que evita una guerra nuclear es el miedo que se tienen las naciones que poseen bombas atómicas. Pero no se dan cuenta de este temor que forma parte del contexto de Shambhala. De la misma manera que en el año 1943 los cerebros etéricos de los científicos alemanes fue destrozado por las fuerzas de la luz para que no pudiesen encontrar la fórmula final que tenía que llevar la bomba atómica o la desintegración del átomo. Esas son cosas que son históricas, muchos las hemos vivido, hemos participado en trabajos esotéricos sobre esta cuestión, pero que está ahí el peligro. Pero también existe la voluntad de Sanat Kumara, de la misma manera que dentro del círculo no se pasa de la tierra, no puede penetrar ningún elemento fuera del mismo sin permiso de Sanat Kumara. Por lo tanto, esto barrería muchas de las ideas preconcebidas acerca de los extraterrestres. Si penetra un extraterrestre, no para dar consejos, será porque son embajadores de otros sistemas o de otros esquemas planetarios dentro del propio sistema. Hay que tener en cuenta porque el esotérico, por ser, debe ser muy científico, muy lógico, pero hablando siempre en el sentido de que existe realmente una fuerza más allá del alcance de los más elevados hombres del planeta, en el sentido espiritual, que ven las cosas, como tú decías, que ven el fin desde el principio, y como leen el corazón del hombre, sin equivocarse, saben por anticipado el pensamiento de lo que va a hacer, y antes de que lo realice ya han destruido esta partícula humana que podría alterar los planes del Creador. ¿Comprendéis, verdad? Y todos estamos empeñados en esta obra, digamos, de crear los vórtices de energía necesarios para que esta fuerza de Shambhala se pueda distribuir por el mundo correctamente, sin pasar por el peligro, por las tensiones y por las inevitables crisis. Esto, como decías hace un rato, como decías ayer, se puede considerar que tanto el arquetipo como el egregor son centros de energía. Sí, naturalmente. Naturalmente. El arquetipo, como decía, está en el plano mental. Es una figura luminosa, vibrante, que encierra la belleza de cualquier tipo que tiene que tomar forma. Entonces, es una incógnita. ¿Por qué está distraído? El hombre piensa siempre lo que hizo o lo que era, no lo que está haciendo. Es el error. No se trata de un conflicto del tiempo entre el pasado, el presente y el futuro, sino que el presente, por su cualidad, es el residuo de todo cuanto fuimos en el pasado y al mismo tiempo el trampolín que nos lanza al futuro. Sin embargo, vamos del pasado al futuro sin intermitencias, el ley del péndulo. No quedamos en el centro. Ya no quedarte en el centro, estamos constantemente discerniendo, discriminando, estableciendo leyes y principios, tratando de comprenderte el alcance de las cosas. Naturalmente estamos en este movimiento de la dualidad, pero presente es el eje mágico. ¿Por qué creéis que surgió Agni Yoga? Fue una fusión del primer rayo, aunque opere sobre el corazón del iniciado o del discípulo, porque enseña a ver las cosas claramente, sin pasar por el conflicto de la elección
o por el conflicto de la equivocación, que es lo mismo. Porque si el individuo sabe perfectamente, si está dentro del corazón e intuye lo que es la realidad, sabrá exactamente lo que debe hacer. Ha elevado el instinto a alturas impresionantes. El animal raras veces se equivoca. Solamente se equivocan los animales que están en contacto con el hombre. Pero el animal en la selva jamás se equivoca. Porque el animal, en el conflicto de elegir entre cualidad y defecto, o entre vicio y virtud, o entre fe y razonamiento, siempre estamos en lo mismo. Entonces, entre la virtud y el vicio existirá indudablemente una zona vacía que nadie ocupa, que tenía que ocuparte el yo, el discípulo en este caso, porque hablo siempre, como decía, en términos de discipulado. Entonces, cuando hay un equilibrio, cuando ya no se persiguen metas, cuando no se está tan enfrascado, digamos, en el hábito de elegir, surge algo nuevo. Y este algo nuevo es la paz, es la alegría. La alegría que surge cuando estás ya libre de tener que decidir, de tener que elegir. Sabes exactamente dónde tienes que ir. No estás tan empeñado en realizar como en querer. Porque si quieres intensamente, las cosas se realizan. Más allá de ti mismo. Me refiero exactamente a esta cuestión. Que no es una cuestión para meditar, porque meditando una cuestión la enturbiamos a veces. Yo dejarla fluir. En la virtualidad de la atención ya se realiza esto. Pues habéis dado cuenta que la atención es voluntad y no simplemente mental o mente organizada en una cierta dirección. No es la mente que está atenta, sino que es la voluntad que obliga a la mente a estar atenta. Y la voluntad que quiere, el corazón que asiente y la mente concreta que ejecuta, se halla al principio de la iniciación, la organización social del futuro y la realización individual que tiene como consecuencia una participación activa e inteligente con todos los grupos egoicos a los cuales pertenece. Veamos la